Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera Emisión. Doctor Fernando Santos Alvite, ex ministro de Energía en la época, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado este sector, doctor, de el Fernando Santos Alvite, ministro, a la época? ¿Usted cree que hemos avanzado? ¿Usted cree que estamos estancados o hemos retrocedido en todo lo que en algún momento pensamos que íbamos a ir adelante? Por ejemplo, de Colombia. Colombia se superó enormemente en la producción y extracción de petróleo. Ahora ya supera los el millón de barriles diarios de petróleo, y nosotros, según las autoridades actuales, estamos bordeando los 540.000 barriles diarios. Bienvenido y buenos días, doctor. Muy buenos días, un feliz año para usted y toda su audiencia. Mire, el sector petrolero es el sector más importante de la economía nacional. El Ecuador, a partir de los años 70, que se convirtió en un exportador importante de petróleo, ha cambiado, es un nuevo país. Lo que en siglos de colonia y república no pudimos lograr, seguíamos siendo un país pobre, atrasado, con muchas necesidades básicas insatisfechas. Hoy hemos dado un salto adelante, gracias al petróleo, nada más, no al esfuerzo nacional, sino que encontramos esta riqueza. Creo que desde los 70 ha habido una continuidad en la política, se ha querido producir más, se ha querido hacer refinerías, se ha querido tener un sector dinámico que vaya progresando. Lamentablemente, los últimos 10 años han sido una verdadera catástrofe para la industria petrolera. ¿Por qué? Porque se puso como objetivo y propósito del manejo petrolero la corrupción. Se ha botado la plata, se han robado la plata, se han llevado la plata, han malversado la plata de una manera increíble, increíble. Algunos están pagando, ya hay juicios y prisiones, pero 10 años terribles en el cual el robo ha sido la única consigna, una refinería que no existe en... Doctor Santos, ese despilfarro, llamémoslo así, ¿fue falta de conocimientos, fue mala la estrategia, o definitivamente quiero ganar y llevarme el dinero del Ecuador? Así es. Mire, la consigna era busquemos un pretexto, un proyecto que suene bonito, ¿verdad? Y robemos. Le voy a poner un ejemplo. La refinería de Esmeraldas ya le tocaba un mantenimiento. En términos petroleros, el mantenimiento periódico cada 10, 15 años se llama repotenciación. La compañía que hizo la refinería, la compañía Chiyoda, una compañía japonesa muy prestigiosa, le llamaron, ¿verdad? Ella había hecho la refinería y su ampliación, y le dijeron, ¿cuánto nos cobra por este mantenimiento? Ella dijo, $200 millones. Perfecto, decidieron hacerlo. Terminó en 2.200 millones, o sea, se robaron 2.000 millones. Fue la consigna, el robo, nada más, nada. Pero, doctor Santos, ahora, mire, usted está comentando que es la misma compañía la que construyó, pongámoslo así, esta refinería. ¿Por qué ellos plantearon 200? Y la pregunta es, ¿siguieron hasta el final ellos o cambiaron de compañía? Por supuesto, cambiaron de compañía, ¿verdad? Inclusive, normalmente, ¿cómo se hace la refinería y sus mantenimientos? Como el Ecuador siempre ha estado escaso de recursos, el Estado pide a la compañía el financiamiento. Dice, deme manteniendo la refinería, hágame unas reparaciones, pero como yo Estado no le tengo la plata, usted consigue un banco, consigue el financiamiento. Entonces normalmente hay la compañía que hace el trabajo, el banco que financia y el Estado que es el contratista.
usted tiene 6 ojos mirando. Como había dinero, ¿verdad? Porque a partir del año 2007 el crudo que había estado en $20, $15 el barril, se fue a $100, el Estado decidió otra cosa, ya no buscar financiamiento, sino sacar de su bolsillo. Entonces tenían toneladas de dinero en caja y ahí se abrió el arca y botaron la plata. Así es que ha sido 10 años de saqueo y de corrupción. Bien, como usted muy bien dice, otros países han invertido mejor el dinero con austeridad, con eficiencia, como Colombia. Usted puso un magnífico ejemplo. Colombia produce 1 millón de barriles por día, el Ecuador produce 520,000 barriles por día, pero la diferencia es que el Ecuador tiene 4 veces más reservas que Colombia. Colombia debería producir menos si vamos a las reservas. Bien, está golpeado el sector, se entregan 10 años de pésima conducción, pero hay una buena noticia. Las autoridades nombradas por el presidente Moreno son gente seria, son gente honorable que conoce el sector. Entonces, eso nos da una esperanza de que van a cambiar las políticas, van a ser bien manejado el sector con honestidad. Han pasado 6 meses, son gente seria, están viendo qué hacer, van a analizar los proyectos mal hechos del gobierno anterior, van a ver qué hacen, están todavía en etapa de planificación, pero yo soy optimista. 7:14. Perdóneme la interrupción, doctor Santos. Ya estas autoridades también, de alguna manera, están esbozando o están planteando inversiones en el sector. ¿Cree usted o estima usted que estas inversiones que se están planteando, en cuánto ascenderían o a cuánto sería el monto de inversiones que necesitarían hacer estas autoridades, crear estas fórmulas de ingresos de divisas para el Ecuador en condición de inversiones? Mire, es una muy buena pregunta. Yo creo que la tónica y la política de las autoridades va a ser el atraer inversión extranjera, porque el Estado ya con estos precios del petróleo no tiene dinero para incrementar la producción, porque la producción ha caído pese a las reservas que tiene el Ecuador. El Ecuador está ahorita en menos de 520,000 barriles por día de producción y estuvo en 550,000 hace algunos años. Hay un gran potencial de incrementarla. Hay la posibilidad de abrir el suroriente, que ha estado abandonado, son áreas con mucho potencial que no se les ha explorado. También tienen que reparar la refinería de Esmeraldas, que fue mal hecha. Tienen que terminar el poliducto de Guayaquil a Cuenca, que fue mal hecho. Tienen que reparar el terminal de Monteverde, que fue mal hecho. Así es que yo creo que necesitan unos 4 o 5 mil millones para poner el sector petrolero en marcha. Pero eso no hay, doctor Santos. Entonces ahí viene otra pregunta. Usted, con conocimiento, con experiencia, doctor Santos Alvite, hoy se está hablando de buscar una renegociación con Tailandia, donde nosotros tenemos comprometido más o menos 2.500 millones de dólares. Hay preventas y hay créditos, etcétera. ¿Cree que hay el ambiente? ¿Cuál sería el ambiente para lograr una renegociación, por ejemplo, con ellos? Bien, mire, no solo con Tailandia, sino que también con los chinos. Quizás este fue un error también del gobierno anterior, que déjeme en 2 segunditos explicarle, ¿verdad? Como el gobierno anterior, cuando cayó el precio del petróleo a partir del 2014, ya tenía unos planes de gastos inmensos para llenar esa brecha, porque no quiso reducir el gasto, se endeudó con China y Tailandia y ofreció pagar esas deudas con crudo ecuatoriano. Pero no solo eso es lo grave,
sino que por cada barril que se utilizaba para amortizar la deuda, había que venderles a los chinos tailandeses 5 barriles más. Perfecto, son compradores. ¿Dónde está el problema? En que ellos pusieron la fórmula de precios que nos perjudica 4 o 5 dólares por barril. Entonces, seguir vendiendo en las condiciones actuales a los señores chinos y los tailandeses nos significa una pérdida de 4 o 5 dólares por barril. Entonces, o hay que renegociar la deuda o hay que decirles a los señores, mire, nosotros les pagamos y vendemos el crudo a otros compradores que nos pagan más. Ese es el gran dilema. Ahí puede liberar unos 800, 900 millones de dólares al año el país. Tiene que librarse de esas deudas. Veo que no consiguen la fórmula de arreglarlo porque los compradores, como le están regalando el crudo, están bravísimos y dicen, no cambien las condiciones. Ese va a ser un problema muy, muy serio. Ojalá se lo resuelva rápidamente. Eso casualmente le iba a comentar o a preguntar. Doctor Santos, imagínese usted que en el mercado es así. Si usted ve su oportunidad de ganar más, usted coloca un dinero, y ese es el caso tailandés. Le fueron y le dijeron, este barril de petróleo, vamos, con una comparación nada más, es de 5 dólares y en el mercado está en 25, entonces de inmediato lo cojo, pues no. Bueno, pero ahora, doctor Santos, ¿es factible negociar, transar, comercializar el petróleo sin tratados bilaterales? Sí, mire, es fácil comercializar el petróleo porque sí hay compradores. Como el precio ha subido, hay una demanda interesante, no tenemos ningún problema en colocar ese crudo. 7:19 en Ecuador continental. Estamos dialogando con el doctor Fernando Santos Alvite. Él fue ministro de Energía del país. Doctor Santos, la leche está derramada en el caso de la refinería de Esmeraldas. Derramada y con 2.200 millones de dólares. ¿Es factible? No sé, yo no soy técnico, pero revisando que vengan los mismos que la hicieron originalmente a darle una inspección y digan, bueno, aquí hay que poner unas 600 millones más y listo. ¿O usted cree que hay que tumbarla toda y hacer una nueva? Bueno, es una muy buena pregunta. Mire, yo creo... ¿Aló? 7:20 de la mañana aquí en Huancavilca 8:30 AM, la H grande de la información. Estamos dialogando en línea directa con el señor doctor Fernando Santos Alvite, conversando sobre las negociaciones, sobre los nuevos planteamientos del petróleo con el mercado externo. Solamente, Pati, tenemos que recordarle a nuestros oyentes que el petróleo WTI ya bordea los 58 dólares. 58 dólares. Mire, estuvo casi bordeando 25 dólares y ahora estamos en 58. Para este 2018, la proforma presupuestaria, ahora que es ya un presupuesto, está más o menos en 42 dólares está presupuestado. 42 dólares. Y entonces, si usted se pone rápido a hacer el cálculo aritmético, 58 contra 42 hay 16. Claro. 16 de ganancia, ¿no? Y bueno, ojalá pues que de a poco vayamos. Todo lo que es excedente y no está presupuestado es ganancia, pero ahí es cuando tenemos que ser muy prudentes con el manejo de esos recursos. Correcto, prudente, ese es el término, prudencia, ser muy, yo diría, selectivo. Hay que priorizar, seleccionar y darle calidad al gasto, calidad, porque
En eso radica el éxito de una empresa, es en darle calidad al gasto. En este caso, el gobierno no le dio calidad al gasto. Y eso siempre estuvimos en esta mesa de trabajo hablando, que lo que hay que darle es calidad al gasto. Y bueno, esperemos que no puedo decir las nuevas autoridades económicas, porque no hay nuevas. No hay nuevas. Entonces, ojalá que el presidente de la República... Todavía no se han designado a los que salieron, de los dos que salieron del Frente Económico. No, es que no había que designar nada. Doctor, lamentablemente se nos cortó la llamada, pero no sé, usted tiene la interrogante, adelante. Mire, le decía que como una parte de la nueva política del nuevo ministro, le ha pedido a las Naciones Unidas que seleccione una compañía auditora que haga una auditoría integral a la refinería de Esmeraldas, que diga, se gastaron 2.200 millones, ¿cuánto de eso fue efectivamente gastado? 200, 300 millones, el resto es responsabilidad de quién, cuánto va a costar repararla y a quién, y estar sobre datos ciertos. El ministro ha pedido ayuda a las Naciones Unidas para esta auditoría que se hará en los próximos meses. Eso nos va a dar un panorama claro de lo que ha pasado en Esmeraldas, que nos va a costar dinero, por supuesto, repararla, pero creo que podemos recuperar de las compañías que intervinieron alguna cantidad importante que fue mal llevada. Bueno, ahora, lamentablemente, a veces determinados medios o comunicadores sacan de contexto ciertas cosas, ¿no? Me sorprendí leer una nota que usted en algún momento dijo en un diario, habría dicho en un diario, que había que quitar esa refinería y hacer otra. Y usted está dándonos ahora una declaración que es lo correcto, una auditoría. La auditoría le va a dar el diagnóstico, le va a decir, haga esto, hágalo acá, hágalo allá. Es correctísimo, doctor Santos. Ahora, finalmente, doctor, usted lo dijo al comienzo de este diálogo, las autoridades de este régimen, del gobierno del presidente Lenín Voltaire, Moreno Garcés, son personas pero además de ser honorables, son muy conocedoras, con mucha experiencia. Me refiero al ingeniero Carlos Pérez, que va de a poco haciéndose conocer ya y básicamente sus conocimientos. Por eso debo entender que usted también le da ese aval al señor ingeniero Carlos Pérez. Pero, doctor, el mercado donde vamos, donde concurrimos el Ecuador a través de sus representantes, a través de sus empresas, nosotros tenemos todavía un inconveniente con los Estados Unidos, doctor. Chevron, por ejemplo. Y acá yo le entrevisté al señor embajador de los Estados Unidos. Le dije, bueno, hay condiciones de hacer un acuerdo de comercio con ustedes, toda vez porque es el primer comprador de nosotros, doctor Santos. Y me contestó, sí, cómo no, por supuesto que hay, pero también tenemos estos problemitas. Ejemplo, Chevron. ¿Qué dice usted? Así es. Mire, el caso de la Chevron es un caso lamentable, porque ¿cuál es la esencia del problema? La esencia del problema es que un grupo de abogados americanos y ecuatorianos vino a sacarle plata a la Chevron. Dijo que había contaminado a la región oriental cuando operó bajo el nombre de Texaco, lo cual no era cierto, porque el gobierno le exigió a la Texaco y después Chevron que limpie esa contaminación. Pero Chevron dijo, muy bien, yo limpio una tercera parte porque yo fui socia del Estado, yo era dueña de una tercera parte y el Estado las 2/3 partes. Chevron limpió su tercera parte, que creo que eran 100 pozos, y Petroecuador dejó 200 pozos contaminados sin limpiarlos, pero eso era responsabilidad de Petroecuador.
Estos abogados le ofrecieron dinero al juez en Lago Agrio, $500,000, y ellos hicieron la sentencia y lo condenaron a la Chevron a los 9,000 millones, ¿verdad? Esto era un asunto entre privados, entre estos abogados chantajistas y la Chevron. Como dice la gente allá, entre blancos que se maten. Lamentablemente, el gobierno de Correa se metió a favor de los chantajistas, a defender a los chantajistas. Y ahí se peleó con la Chevron. Si no se metía y seguía el juicio entre abogados, chantajistas y Chevron, no había problema. Pero Correa, con su afán de insultar y denigrar a las compañías americanas, Chevron era una compañía americana, y yo le digo una cosa, yo creo que también estos abogados le ofrecieron al gobierno anterior, a altos funcionarios, una parte de la coima, porque si iban a ganar 9,000 millones y no les iba a costar más de 500 millones la reparación, había mucho dinero para repartir. Entonces Correa se mete contra la Chevron. No solo eso, sino que va a las Naciones Unidas un día a atacarle a la Chevron, a pedir que la Chevron pague una sentencia que ya había sido declarada en los Estados Unidos nula por producto del chantaje. Entonces la Chevron, que es la segunda compañía petrolera más grande de los Estados Unidos, dice, ¿por qué se metió el gobierno ecuatoriano contra mí? Ahí yo también me defiendo y nos tiene bloqueado. Pero hay un nuevo gobierno, ¿verdad? Yo creo que el gobierno actual tiene que decirle a la Chevron, señores, yo no me meto en esto, ustedes peleen con los abogados, entre ustedes mátense, pero no meterle al gobierno ecuatoriano. Así es que yo sí veo posibilidades de que la hostilidad de la Chevron cese y que sea un obstáculo menos. Pero el Ecuador también tiene otras cosas, fíjese, el gobierno anterior le deja de herencia, porque en los últimos días de su gestión declara nulo el Tratado de Protección de Inversiones contra los Estados que amparaba las inversiones americanas en el Ecuador. Esto es inaudito, porque la protección de la inversión es un derecho consagrado por el derecho internacional. Entonces hay muchas cosas, pero yo creo que son pequeñas, que el Ecuador ha hecho hostilmente contra los Estados Unidos. Yo creo que el nuevo gobierno puede decirle, señores americanos, yo no tengo nada que ver con lo anterior mal hecho, hablemos sinceramente, y los americanos yo creo que comprenderían y podrían quitar estas objeciones al libre comercio. Yo soy optimista, obviamente si tenemos una canciller que es del gobierno anterior y es realmente enemiga de los Estados Unidos, no vamos a avanzar en ningún momento, ¿no? Pero con autoridades sensatas, con un ministro de Comercio Exterior que me parece sensato, sí veo posibilidades de un acuerdo con los Estados Unidos. Eso me da la impresión, y no le quiero consultar de manera de broma, quiere decir que la canciller huele a caldo de velorio, doctor Santos. Pati, usted. Doctor Santos, buenos días. Con una red de corrupción que hasta lo que se ha podido evidenciar nos ha dejado 4.030 millones de dólares de sobreprecios que nos han afectado al Ecuador, ¿cómo cree que esa afectación afecta a la imagen internacional del país, con un ministro de Comercio Exterior que ha salido a dar vueltas por algunos países tratando de atraer la inversión extranjera? Mire, yo creo que la salida del presidente Correa, quien era el jefe de la banda, ya por ponerle un término que nos entiendan todo, ayuda a la imagen del país. El salir, porque él quiso aislarse, ¿verdad? Correa quiso hacer del Ecuador un país aislado para que nadie se meta y aquí tener posibilidades de corrupción. Simplemente tenía los únicos inversionistas aquí chinos, pero aquí no había compañías americanas, no había francesas, no había italianas, no había de Singapur, ¿verdad? Solo con chinos, en un país en el cual la corrupción no es tan combatida como en otros. Pero
esa herencia todavía pesará, pero creo que el mundo nos está viendo con mejores ojos. El presidente Moreno tiene una mejor imagen. Hasta ahorita son 6, 7 meses de gobierno, no se ha visto un acto de corrupción. Quizás un problema muy serio es esto de los tratados de protección de inversiones que el gobierno anterior en los últimos días, con maldad, porque tuvieron 10 años para echarlos abajo y recién las últimas semanas los declararon nulos para molestarle al presidente Moreno. Si él pudiera restablecer estos tratados, daría una gran impresión al mundo. Hemos perdido fortunas en la corrupción, pero creo que el cambio de gobierno puede significar un cambio de rumbo y demostrarle al mundo que las cosas han cambiado y que es un país que quiere ser honesto. 7:33. La última pregunta a mi estimado doctor Santos Alvito, quedándole agradecido por su presencia aquí en Huancavelica 830M. Visto así el panorama, doctor Santos, ¿cuál es la perspectiva del Ecuador en materia de ingresos por este concepto importantísimo que es el petróleo? ¿Cree usted que los precios en el mercado internacional que se han recuperado, yo diría hasta sorprendentemente, el WTI, que es el nuestro, ha superado los $55 por barril? Y cosa como una sorpresa, porque nuestro precio acá estimado en el presupuesto general del Estado es $42.00. Entonces hay un excedente y es bueno, pero visto así, doctor Santos, usted con su experiencia, con ese acopio de tantas y tantas experiencias y resultados, ¿qué panorama le ve al Ecuador? Mire, yo le voy a decir lo siguiente. Cuando el crudo estuvo en $50, el barril nuestro, que usted muy bien lo anota, alrededor 50, un poco más, fue en el año 2005, ¿verdad?, cuando gobernaba el presidente Palacios, y el presupuesto era $7,000 millones. Con un crudo a $50, un presupuesto de $7,000 millones, se sustentaba, no había déficit. Hoy tenemos el mismo crudo a $50, pero tenemos un presupuesto de $38,000 millones. Para financiar ese presupuesto y que no haya déficit, el crudo debería estar en $140. ¿Cuál es la moraleja? Hemos seguido gastando como si el crudo, los egresos hemos planeado como si el crudo subiera de los $100 y está en la mitad. Es decir, hay un hueco inmenso que hay que taparlo con restricción de inversión y con deuda que es terrible. Mientras no bajemos el gasto público, mientras no nos pongamos los pies sobre la tierra y digamos, no podemos seguir gastando como si fuéramos ricos, como si el petróleo estaría a $120, $130 el barril. No podemos gastar esa ilusión y nos atuviéramos al precio de $50, que no es malo el barril, tendríamos que reducir el presupuesto. Y yo no veo ninguna intención de reducir el presupuesto. Así es que las cosas van a seguir mal o bien se tapará el hueco, pero con deuda, que al que un rato hay que pagarla. Estamos echando más dinamita en una bomba, que al que un rato alguien pone la mecha y puede irse abajo la dolarización. Bueno, que no lo escuche nadie, que no lo escuche nadie con estas expresiones últimas, doctor Santos. Lo cierto es que también debemos de estar, yo diría, optimistas, ¿por qué no?, cuando otras líneas de exportación, no petroleras por cierto, han ido avanzando enormemente, por ejemplo el banano, ejemplo el camarón, la pesca, ¿no?, las flores. Entonces vamos avanzando y eso como que va amortiguando, va menguando, va paliando la pérdida que nos da el petróleo
y que de alguna manera pues estos ingresos ayudan a compensar y a que el déficit no sea tan alto. Hoy por hoy, según analistas, estamos en 4.700, otros dicen que es 3.700, otros dicen que es 6.000. Lo cierto es que ciertos analistas, doctor Santos, también se nos hicieron políticos. Le agradezco a usted estar con nosotros en Huancavilca y que sea este año 2018 pues muy fructífero y excelente para su salud y la de sus familiares. Mi estimado doctor Santos, un abrazo a la distancia. Gracias, economista. Lo mismo para usted y todos sus radioaudiencia. Gracias por invitarme. Huancavilca, la H grande de la información.